¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Latinos en Michigan TV. Mi nombre es Patricia Nava y bueno, como en el segmento de cada semana, estamos en el tip de la semana con esta parte del crecimiento que tanto bien nos hace falta y como en una pildorita, tener algo que nos haga pensar durante la semana. Y bueno, hoy, tanto que estamos hablando sobre nuestra propia evolución, como la semana pasada lo platicábamos, hemos hablado de lo que nos motiva, lo que nos hace ser mejores. Y hoy quisiera que habláramos acerca del cambio de mentalidad. Para el cambio de mentalidad, esta va a ser la parte uno, porque para tener un cambio de mentalidad, primero tenemos que entender qué es una mentalidad, qué es lo que realmente nosotros pensamos, es lo que realmente va a dar ese cambio. Entonces, la mentalidad, ¿o qué es la mentalidad? Simplemente son ideas generales que tenemos todos. Eso es nuestra mentalidad, ideas generales de lo que pensamos, nuestras convicciones, todo lo que nosotros creemos y tenemos ya instalados en nuestro subconsciente, que vivimos, toda esa estructura e ideas que tenemos y perspectivas de cómo vemos la vida. Eso es, para empezar, lo que es una mentalidad. Ahora, hay factores que tienen que ver con esa mentalidad. Digo, para entender si necesito un cambio de mentalidad o qué es el cambio de mentalidad, tengo que entender qué es lo que realmente envuelve a esa mentalidad. Y pueden ser varios factores. Una, la tradición, ¿no? De cómo nosotros crecimos, tradiciones que nosotros vivimos, nuestra familia, lo que nos inculcaron, lo que vivimos todos los días como niños, qué es lo que vimos, ¿no? En todos los aspectos, tanto en religión como en gastronomía, en absolutamente todo, vemos esa tradición en todos los aspectos, ¿no? Desde cómo incluso se tratan a los mayores o tratan a mi mamá, a mi papá o mi abuelita, mi tío, y es como ver esa tradición de cómo vamos creciendo, es lo que va formando nuestra mentalidad, nuestra convicción, nuestra forma de pensar. Otra de las cosas que también lo que forma nuestra mentalidad definitivamente es la cultura en la que vivimos, en todos los aspectos, ya sea culturalmente hablando, en qué país nací, mi religión, mis creencias, etcétera, son parte de esa cultura que nos envuelve y es parte de lo que nosotros estamos pensando y lo que está formando esa manera de pensar y de percibir el mundo, esta tradición, esta cultura y también la educación. La educación tiene muchísimo que ver también con esa mentalidad, cómo fui educado, no me refiero tanto académicamente hablando, que es muy importante, pero la educación en mi casa, cómo fueron las tradiciones y la cultura en la que yo crecí, eso es lo que da esta educación. Me enseñaron a respetar los valores que tuve en mi casa, cómo me los inculcaron, qué fue lo que aprendí. Eso también va formando esa mentalidad que va formando quiénes somos y cómo pensamos. La familia, por supuesto que la familia tiene el mayor influencia en mi forma de pensar como adulto, definitivamente la familia. Es cómo crecí, cómo lo vi, cómo lo viví todos los días. A lo mejor no era tanto lo que mis papás me decían, pero realmente era como yo lo estaba viviendo realmente todos los días, día a día, en todos los aspectos. Mi familia tiene muchísimo que ver, incluso cómo pensaban, si escuchamos conversaciones cuando éramos niños y escuchábamos conversaciones de nuestros papás, abuelos, tíos, primos, y de pronto me hacía sentido lo que decían y se me hizo esa mentalidad. Dije, esto es lo que creo que también yo creo, porque mi tío, mi mamá, o mi papá, o mi abuelito lo creía. Entonces, eso también tiene que ver con nuestra mentalidad, las circunstancias sociales, definitivamente, en donde me desarrollé, quiénes eran mis amigos, qué influencia tenían en mí, vecinos, compañeros de la escuela, todo ese tipo de cosas va formando mi mentalidad. Es todo eso, toda esa estructura, realmente toda esa base, lo que forma el cómo pienso hoy día que soy un adulto.
Entonces, son muchísimas cosas. Es como siempre que hablamos de la mentalidad y de la forma y del inconsciente, son todas esas, lo llamamos programaciones, o lo llaman los psicólogos programaciones que traemos dentro de nosotros. Es toda esa vivencia que inconscientemente adquirimos. Por eso cuando llegamos a la edad adulta, es difícil hacer un cambio de mentalidad, porque hemos crecido 30, 20, 40, 50 años con una misma estructura, con estas bases que las que estamos hablando, con estas tradiciones, con algo que ya está repitiéndose y que está abajo, en el interior, muy en el interior de nosotros. Siempre les pongo un ejemplo acerca del cambio de mentalidad y sobre hacer cambios en hábitos, como coach en hábitos, y es el iceberg, ¿no? Es la típica teoría del iceberg, en donde si el iceberg está aquí y se ve un poquito, un 5% realmente es lo que estamos viendo del iceberg que está hacia abajo y que está completamente sumergido dentro del agua, realmente lo que vemos es muy poco. Y es la parte consciente de, que realmente hace y logra el cambio, ¿no? Pero ¿cómo le hago si ya tengo una parte, un 90% abajo de mi tradición, cultura, familia, circunstancias sociales, todos estos factores que tengo? Es difícil. ¿Por qué? Porque a través de ese 90% estoy percibiendo lo demás, estoy percibiendo la vida, con ese lente estoy viendo yo mi vida y lo que creo que está bien, porque eso es lo que viví. Entonces, no es que esté mal o esté bien, sino que es realmente cómo me comporto, la mentalidad. Ahora sí que la mentalidad son patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, son patrones que hemos tenido toda la vida. Y algo que se me hizo muy interesante cuando leí acerca de esta doctora Carol Dweck. Ella es una psicóloga también de la Universidad de Stanford, que tiene muchos escritos acerca del estudio de la motivación, de la mentalidad, de cómo es este cambio, cómo es este desarrollo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que lo anoté porque dije, ay, me encanta, fue que ella desarrolló estos dos conceptos que se llaman mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de dos tipos de mentalidad, es la mentalidad fija está hablando de una de las personas que creen que son inteligentes natos, que definitivamente no hay mucho que hacer porque es una mentalidad que tengo, es la estructura con la que yo crecí, esta es la verdad y la realidad, y no hay va a ser muy difícil cuando tenemos una mentalidad fija, va a ser difícil un cambio. ¿Por qué? No es imposible porque todos podemos cambiar, sino más bien es el tipo de mentalidad. O sea, como lo habíamos visto al principio, es el conjunto de conceptos que hemos adquirido por todos estos factores de los que ya hablamos al principio. Entonces, el tener un cambio de mentalidad es una crisis, ¿no? Una crisis porque es como cambiar, válgase la redundancia, cambiar algo que a lo que no estoy acostumbrado, o definitivamente me incomoda, o definitivamente no me cuadra, no me hace clic en la cabeza, pues porque ya tengo todas estas creencias, todas estas tradiciones, toda esta programación, todo lo que yo he visto, todo lo que he vivido, y es difícil porque el cuerpo, la mente, siempre se va a ir por lo que ya conoce. Es difícil irse por algo nuevo. El aventurarse a algo nuevo, el conocer algo nuevo, implica trabajo. Es así de sencillo. El cerebro trata de buscar siempre sus maneras, por eso se crean los hábitos, porque el cuerpo trata de buscar las maneras, el cerebro sobre todo, trata de buscar las maneras más sencillas de hacerse la vida. Entonces, por eso los hábitos se crean, de hecho. Entonces, se instalan en el cuerpo y quedan ya como programaciones. Entonces, esto que me encantó que leí sobre esta doctora, sobre la mentalidad fija, es difícil de cambiar cuando la persona no quiere hacer, no quiere cambiar, toma la decisión de no cambiar. Entonces, aquí la oportunidad y lo que más me gustó de esta parte es esta mentalidad de transformación, la mentalidad de crecimiento de la que estaba hablando hace un momentito. Esta mentalidad de crecimiento es la base
que nos va a dar a nosotros los seres humanos de realmente poder bajar desde nuestro 5% hasta el 90%, desde nuestra punta del iceberg hacia abajo. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a cuestionar. Es una de las cosas que me encanta. Ahora como adulto, nosotros, si bien ya tenemos estructurado nuestra forma de pensar en todos los aspectos, en muchísimos aspectos, tenemos ya una estructura. Si no creces, si no te interesas por cambiar un poco ese cambio de mentalidad, si no hay ese cambio de mentalidad, pues no hay esa evolución de la que estábamos hablando la semana pasada. Entonces, por eso es muy importante entender, cuando tenemos una mente de crecimiento, esta mentalidad de crecimiento, realmente puede haber un cambio de mentalidad, realmente puede haber un cambio en nosotros, de poder realmente entender que hay más de una manera de hacer las cosas, ¿sí ven? O sea, todo lo que aprendí de manera tradicional, cultural, social, en mi familia, en mi educación, en todo lo que he aprendido, me ha formado, me ha hecho quien soy hoy, y es maravilloso la persona en la que me he convertido, en la que soy hoy, y no es, y por ahí no va, no es el cuestionamiento de decir, quiero cambiar mi forma de ser o quiero ser diferente, sino simplemente quiero ser mejor. Entonces, cuando hay una mentalidad fija, creemos que por lo vivido y por la tradición y por todos estos factores estamos hechos, estamos listos, no necesitamos más, no necesito aprender. He escuchado gente que dice, yo no necesito aprender más. Soy una persona que sabe muchas cosas, yo ya no necesito porque yo ya pasé por eso, ya pasé por mis etapas de estudiante, etcétera. Y no se trata de eso, sino que el ser humano, como hablamos, de la parte de nuestra evolución, tiene esa sed. Siempre vamos a tener esa sed de querer más, de ser mejor. Y a veces tendemos a apagarlo, ¿no? Cuando tenemos esa mentalidad fija que se queda ahí, apagamos el switch y decimos no. Ahí nos quedamos porque no hay necesidad. Y a veces, muchas veces se viene el cambio cuando hay una necesidad, cuando realmente hemos perdido la salud, cuando realmente nos sucede una situación muy difícil en la vida y la vida nos enseña. Ahí es cuando empezamos a decir, a lo mejor hay una forma diferente de hacer las cosas y empezamos a entender que tal vez necesitamos ese cambio de mentalidad para poder realmente progresar y evolucionar y lograr lo que uno está pensando y queriendo hacer en la vida. Entonces, este cambio de mentalidad viene con esas bases. Y antes de querer seguir acerca de más de lo que podemos hablar y cómo entonces ayudamos a nuestra mentalidad de crecimiento, vamos a hablar de un par de puntos que la doctora nos da, que me fascinaron, me encantaron, y se ha convertido en una parte de mí importantísima, de mi propio crecimiento, y espero que para ustedes también lo sea. Entonces, nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan, repítanlo, vamos a entender más. Desde el momento en que empezamos a entender conceptos muy básicos y muy sencillos, empezamos a abrir nuestra mente a algo mucho más complejo y que se nos va a quedar ahí y podemos realmente dar ese siguiente paso al cambio. Y bueno, pues yo me despido por hoy. Mi nombre es Patricia Nava. Le agradezco muchísimo a Liliana Ospina por este espacio que me permite llegar hasta sus hogares y que siempre se semillita en su interior. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.